Hola a todos, bienvenidos a la clase El sector privado frente al cambio climático. Mi nombre es Melanie Wilneder y soy Director Client Relationships en Carbon Neutral. He trabajado en sustentabilidad medioambiental con enfoque en la huella carbono y su reducción durante los últimos 7 años, después de comenzar mi carrera en cadena de suministro, donde me quedé por 5 años. Fue en compras donde hice el salto a la cadena de suministro sustentable, con enfoque en la reducción de emisiones de proveedores. Esta clase tiene 5 partes. Primero vamos a introducir lo que es la huella de carbono y cómo se mide para crear una buena base. Eso nos va a llevar al segundo tema, de cómo definir objetivos de reducción de lo medido y dentro de un marco estratégico. El tercer tema se dedica a un breve resumen de opciones de reducción en línea con la estructura de la medición para que se pegue esa forma de visualizar emisiones en la mente. También vamos a presentar opciones del mercado para compensar y balancear emisiones que no se pueden reducir por iniciativas internas. Y en la última parte vamos a resumir los riesgos y oportunidades relacionados al cambio climático y presentar la importancia del corporate reporting, porque cómo y dónde se debería reportar no solamente la huella de carbono medida, sino también los objetivos de reducción y los riesgos y las oportunidades del cambio climático identificados por la empresa. Ahora empieza el subtema 1 del tema 1, que es la huella de carbono. En la lámina 5 tienen un resumen de varias actividades empresariales: la gasolina de la flota, la electricidad de las oficinas y los vuelos de los viajes de negocios. Son 3 ejemplos y hay varios más para efectivamente ilustrar que casi cada actividad tiene una huella de carbono. Siempre se tiene que considerar un año como periodo de medición, es decir, todos los viajes de negocios que fueron realizados dentro de un año. En el ejemplo de los autos, tenemos 500.000 litros de gasolina, con un costo financiero que depende del precio de la gasolina en ese momento. Esos 500.000 litros de gasolina permiten que 254 autos andan en circulación por un año, para tener una idea. Esa cantidad de gasolina se multiplica por el factor de emisión de la gasolina y entonces, usando 500.000 litros en un año, libera 1.174 toneladas de CO2. Con eso tenemos la huella de carbono de la flota corporativa. Ya es una parte de la huella completa para las empresas que tienen una flota. En el ejemplo de los vuelos, tenemos 19,1 tonelada en base al factor de emisión de la querosina de los aviones. El factor de la emisión de la red eléctrica depende del porcentaje de energía renovable y entonces hay un factor individual por país que cambia cada año, asumiendo que hay cada vez más electricidad derivada de fuentes renovables en todos los países del mundo. Si vamos a la lámina 6, tenemos una visualización de las emisiones empresariales con la estructura formal y la terminología correspondiente. Vamos a ordenar los ejemplos de la lámina anterior y ponerlos dentro de esta estructura. Primero, se separan emisiones directas de emisiones indirectas. Dentro de las emisiones directas tenemos emisiones del alcance 1 y en las emisiones indirectas tenemos el alcance 2, que queda bajo el control propio de la empresa, mientras que el alcance 3 representa la cadena de suministro, así que son emisiones indirectas. El alcance 1 se refiere a la producción propia, emisiones de fuentes fijas, móviles y fugitivos. Una fuente fija puede ser una máquina de producción que anda con gas natural. Nuestros 500.000 litros de gasolina para la flota propia forman parte del alcance 1, específicamente de las fuentes móviles. Fuentes fugitivos pueden ser el aire acondicionado o, por ejemplo, los gases de heladeras comerciales en supermercados. El alcance 2 siempre se refiere a la electricidad consumida. Y como hemos mencionado, el factor de emisión depende del país y el porcentaje de energías renovables en la matriz eléctrica. El alcance 3 tiene 15 categorías de la cadena de valor. Incluye los viajes de negocios. Nuestro ejemplo de 19,1 toneladas por la querosina emitido por 12 vuelos en business class. Pero también se deberían incluir viajes en taxi o tren y estadías en hoteles. Otra categoría son los residuos y el cálculo depende si el destino final es el relleno sanitario o si se aplica un proceso de reciclaje que consume energía. Otras categorías son de insumos de la oficina, materiales para la producción y el transporte por terceros, entre otros.
La clave es entender que los 7 gases de efecto invernadero que se convierten en equivalente del primer gas de los 7, el CO2, efectivamente se convierte en base a su potencial de calentamiento, con el CO2 indexado con un valor de 1. El metano, el CH4, que se libera, por ejemplo, cuando se usan fertilizantes en procesos de agricultura o cuando residuos van al relleno sanitario, es 28 veces más poderoso que el CO2, es decir, peor. Entonces, cada uno de los 6 gases tiene su propio potencial del calentamiento global indexado al CO2. Y cada combustible, como la benzina, el diésel, gases de laderas comerciales, tienen sus propios factores de emisiones. Benzina y diésel liberan principalmente CO2, pero también un poco de CH4 metano y N2O, óxido nitroso. Y cuando se convierten en CO2 equivalente, la suma incluye los 3 gases. En resumen, una huella de carbono empresarial se refleja por los 3 alcances, 1, 2 y 3, y las actividades correspondientes. Ahora vamos al subtema 2 del tema 1, ¿cómo se mide la huella de carbono? En la lámina 7 tenemos un resumen de cómo definir el alcance a medir. Igual a las cuentas financieras, se mide el periodo de un año. Se recomienda el año calendario o una alineación con el año financiero de la empresa. Después se define el límite del inventario de emisiones, el control operacional o el control financiero. El control operacional puede excluir uno o varios sitios de control financiero que operan de manera independiente, a través de una adquisición, por ejemplo, mientras que el control financiero puede incluir inversiones y adquisiciones sin tener ese control operacional. Se identifican y se incluyen las emisiones del alcance 1, el combustible de fuentes fijas, móviles y fugitivas. También se incluye el alcance 2, la electricidad. Es buena práctica incluir las categorías relevantes del alcance 3. No tienen que ser las 15 categorías. Por ejemplo, si hay pocos insumos, pero muchos viajes, por ser una empresa de servicios sin producción propia, es importante incluir los viajes, mientras que los insumos no son relevantes. Si la empresa produce muchos residuos, también se deberían incluir. Muchas veces el alcance 3 es más grande que el alcance 1 y 2 en combinación, por la compra de insumos para la producción o en el caso de retailers que solo venden productos hechos por otros que lleguen con transporte. De hecho, en el caso de los retailers, el alcance 3 puede ser hasta el 90% de la huella de carbono completa. En la lámina 8 nos enfocamos en cómo obtener y organizar los datos para poder medir bien. Esta fase es clave para el primer año de la medición y los años siguientes. El primer año puede requerir mucha colaboración con operaciones y finanzas para buscar y obtener toda la información del año. Para el alcance 1 se necesitan facturas del combustible y recargas de gases de refrigerantes y el aire acondicionado, indicando la cantidad en litros, kilogramos o metros cúbicos. Para el alcance 2 se requieren las facturas de proveedores de electricidad con el consumo indicado en kilowatt horas o megawatt horas. Para el alcance 3 depende de la disponibilidad por categoría. La información tiene que permitir una estimación válida como mínimo, por ejemplo, el peso de residuos por categoría y tratamiento, el origen y el destino de cada clase de vuelo. Se requiere una unidad que se puede convertir en CO2 equivalente, como metros cúbicos de gas natural, kilos de plástico para el reciclaje. Al revés, una factura en pesos, sin especificar la cantidad y unidad del producto entregado, no sirve para calcular la huella de carbono. Este es un proceso anual y se puede mejorar con experiencia cada año en colaboración con colegas de la empresa que manejan esa información. Ahora, en la lámina 9 nos dedicamos al último paso, el cálculo. En base a los pasos anteriores, se suman los valores de cada combustible o fuente de emisión y se aplican factores de emisión correspondiente a cada suma. El diésel, la benzina, la querosina de los vuelos de los aviones tienen sus propios factores. La electricidad de cada país tiene su factor propio en base de la cantidad de electricidad que se genera de combustibles fósiles versus renovables. En el caso de residuos, se aplican factores distintos según el tipo de residuo y su tratamiento, por ejemplo, relleno sanitario versus reciclaje versus combustión.
Los factores de emisión más utilizados a nivel internacional son los de DEFRA, el ministro del Medio Ambiente del Reino Unido, que se actualizan cada año. Están disponibles en línea en la página web de DEFRA, gratuito y actualizados cada año. Una guía y el estándar internacional más reconocido para medir la huella de carbono a través de los tres alcances es el GHG protocolo del World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. Mientras que la guía explica la medición en detalle, también se refiere a los factores de emisión DEFRA, entre otros factores de emisión. Efectivamente, la recomendación sería buscarse en línea el GHG protocolo, que explica todo lo que hemos hablado acá paso a paso, y se recomienda trabajar con el protocolo y el Excel de DEFRA, siempre manteniendo la versión más actualizada de los factores de emisión.